En esta ocasión hablaremos sobre la microzonificación sísmica dentro del área de estructuras. Es la división de una región o de una área urbana en zonas más pequeñas de la superficie terrestre. Esto con el fin de caracterizar zonas en donde se presentan un grado de similitud en la frecuencia y el periodo en que se propagan las ondas sísmicas. De este modo, podemos caracterizar zonas con niveles de afectaciones ante un sismo por las características de los estratos de suelo. En este sentido, podemos observar la representación de un sismo en la imagen. Allí podemos ver cómo viajan las ondas. En este caso, cuando las ondas que viajan a través de una roca o de un suelo competente con buenas características se encuentra con unos suelos de menores características como lo son los suelos o sedimentos blandos, estas ondas se amplifican, causándole a las estructuras en el punto A una mayor afectación en comparación a las estructuras del punto B. Asimismo, del punto A al punto B se puede diferenciar por la frecuencia en que llegan a la superficie terrestre las ondas sísmicas. El objetivo principal de la microzonificación sísmica, como se mencionó anteriormente, es determinar el comportamiento de los suelos frente a movimiento sísmico. Esto con el fin de realizar una reglamentación local de diseño y construcción de edificaciones que sean sismorresistentes. Esto teniendo en cuenta la evaluación de la vulnerabilidad estructural frente a un movimiento telúrico. De este modo, podemos observar en la imagen algo parecido a las curvas de nivel, pero que en este caso representan isoperiodos o isofrecuencias con que viajan las ondas sísmicas a través del suelo. Así podemos definir zonas de alta vulnerabilidad sísmica y así establecer una reglamentación para la construcción que se desean realizar en estas diferentes zonas. Para realizar la microzonificación se utiliza el método de Nakamura. Este método, también como es conocido cociente espectral o espectro de Fourier, fue planteado en el año 1989 y se fundamenta en conocer las características de amplificación del suelo en función de las frecuencias utilizando las vibraciones naturales o ruido ambiental. Este método como dije anteriormente, es solo aplicado para el ruido ambiental, ya que proporciona solamente los rangos de periodos en los que se producen las amplificaciones de las ondas sísmicas. Esta relación que mide las componentes verticales y horizontales del ruido sísmico inducido por el viento, oleaje y actividades antropogénicas que consiste en el ruido ambiental. También se considera que las componentes horizontales y vertical del registro son similares en la base de la roca. Con esto se pretende eliminar los efectos de las ondas de Rayleigh que hablaremos después. También los registros son amplificados por las capas de suelo blando que yacen sobre el substrato rocoso. Esto también lo veíamos representado que se amplifican las ondas cuando se encuentran suelos no tan competentes con malas características que producen una mayor vulnerabilidad en las estructuras. Asimismo, se considera que la componente horizontal se amplifica debido a las multirefracciones de la onda S. En tanto, las ondas verticales lo hacen por la multirefracción de la onda P. También se considera que la velocidad de propagación de la onda P es generalmente mayor a 100 metros por segundo y los movimientos con frecuencias de aproximadamente 10 Hz o menos no pueden amplificarse. Entonces, para comprender mejor este método de Nakamura, es importante conocer las diferentes partes y ondas que se generan ante un sismo. Entonces, en primera instancia, tenemos que el hipocentro, como podemos ver en la figura, es el punto exacto donde se origina el sismo. Este está dentro de la superficie terrestre. Luego se hace una proyección ortogonal hacia la superficie terrestre y se obtiene el epicentro. De ahí, cuando se origina el sismo, se desprenden dos tipos de ondas.
que son las ondas de cuerpo, ya que viajan a través del material o de los estratos del suelo. Estas ondas se las conoce como ondas P y ondas S. Las ondas P son las primarias y de ahí el nombre porque viajan a una mayor velocidad. Y las ondas S son secundarias, es decir, a menor velocidad. Luego estas ondas, cuando salen a la superficie terrestre, se encuentran entre sí estas ondas y se originan otro tipo de ondas, que son las ondas de superficie, que son las ondas Love y ondas Rayleigh. Este tipo de ondas lo podemos ver expresado mejor aquí, que la onda primaria tiene un movimiento de compresión y de dilatación. Asimismo, la onda S se la conoce también por onda de cizalladura, ya que hace como un corte al material. Luego en la superficie terrestre, como observamos en la imagen anterior, se juntan estas ondas y se generan unas dos nuevas ondas de superficie. Para ver aquí mejor esquematizado, la onda Rayleigh es como coloquialmente se conoce un culebreo pero verticalmente. Y la onda Love es también como un culebreo pero horizontalmente. Y estas ondas se obtienen a partir de la unión de estas dos ondas P y S. De este modo se pueden obtener ya los resultados y lo que se obtiene son el periodo y la frecuencia con que viajan las ondas sísmicas. Podemos observar en la imagen, esto es para un estudio de la ciudad, de un punto de la ciudad de Bogotá, con que se ha definido diferentes zonas como son los cerros, piedemonte, suelo de lacustre A, lacustre B, terrazas potencialmente licuables, rellenos de basuras, rellenos de excavación que se tiene en esta zona. Luego de hacer el estudio sísmico de microsonificación, se puede obtener los coeficientes espectrales para diseño de estructuras. Estos coeficientes van acompañados de los parámetros del periodo inicial, el periodo corto del sismo, el periodo largo. También se obtiene la aceleración espectral, la aceleración máxima, la nominal y los factores de ampliación de aceleración y de los factores de ampliación de aceleración en el rango de velocidades constantes. Luego de estos parámetros ya se puede realizar una gráfica como se observa en la esquina inferior de la imagen y se obtiene ya los espectros de diseño con su relación entre la aceleración espectral y el periodo para cada zona de la ciudad. A partir de estos periodos ya se puede obtener las frecuencias para las diferentes zonas de la ciudad. Estas frecuencias son importantes para el diseño de estructuras de modo que se prevenga la resonancia, ya que las estructuras se las diseña con una frecuencia tal que nunca, o se prevenga la equivalencia entre las dos frecuencias, tanto la del sismo como la del diseño de la estructura, y así evitar posibles daños y afectaciones en la estructura. Finalmente, las aplicaciones de la microsonificación que se le pueden dar en el campo de la ingeniería civil sería definir el nivel de vulnerabilidad de las edificaciones o estructuras sobre las zonas en donde se puede entrar en resonancia de la frecuencia del sismo y la frecuencia de la edificación. Asimismo, implementar un parámetro para el diseño de edificaciones sismo resistentes, previniendo, esto es estadísticamente, o sea, probablemente la resonancia entre la frecuencia del sismo y la del edificio. Esto es probable ya que todos los sismos y el sismo que pueda ocurrir es una probabilidad, no se tiene a ciencia cierta definido cuáles serán las características del sismo que ocurra. También otra aplicación es realizar las evaluaciones de edificaciones ya existentes que han sido construidas para realizar un reacondicionamiento y disminuir la vulnerabilidad frente a un sismo. Esto se realiza o se realizó anteriormente, ya que luego de que existiera la norma sismo resistente,
se realizaban edificaciones sin tener en cuenta estos parámetros de afectaciones ante un sismo. Entonces, la aplicación que se le hace es reacondicionar de modo que se prevenga ya la resonancia entre la edificación ya actual construida y frente a la frecuencia del sismo que exista en esa zona. Y finalmente esto se hace o redondea a prevenir desastres y accidentes por el colapso de edificaciones frente a movimientos telúricos y así garantizar una mayor seguridad que brinde confianza a los usuarios de las obras civiles que se realicen. Muchas gracias.